Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la primera tertulia de 2020. Como bien saben, la mayoría de ustedes que nos han acompañado en los eventos anteriores, se trata de un ciclo de conversaciones con algunos de los protagonistas que han contribuido a la creación y a la consolidación de varios proyectos en la Universidad Nacional. El tema de hoy va a tratar sobre las sedes de frontera en la Universidad Nacional y lo que se conoce ahora como las sedes de presencia nacional. Un pequeño preámbulo a la conversación, a la tertulia de hoy, puede ser la siguiente. Cuando se concibió la Universidad Nacional, en la época de Francisco de Paula Santander, se hablaba de la Universidad Central, tanto en Bogotá, en la Nueva Granada de aquel entonces, la Universidad Central en Venezuela, la Universidad Central en Ecuador. Y desde su propuesta se suponía, dado el carácter centralista de nuestros sistemas de gobierno, de nuestros sistemas políticos, que todo debería irradiarse desde el centro, desde las capitales. Sin embargo, la concepción de Universidad Nacional de Colombia es bastante diferente a la concepción de otras instituciones de educación superior o de otros proyectos culturales, educativos y científicos que hacen que nuestra institución marque una diferencia con relación a las otras. Poniendo esto de manera un poco caricaturesca, ya lo habíamos mencionado cuando hablamos del origen de la sede de la Universidad Nacional acá en Bogotá, cuál fue el origen del campus. Mencionábamos que en contraste con algunas tendencias donde se reúne un grupo familiar o un grupo de amigos, dicen, ¿por qué no fundamos una universidad? Y entonces empiezan a buscar locales o casas muy grandes en algunos barrios de las ciudades y empieza entonces a funcionar, y ya lo poníamos también en forma de caricatura, y decíamos, bueno, en la sala, ¿qué vamos a ubicar? ¿El auditorio o la rectoría? Entonces, cosas así. En contraste con eso, el proyecto de la Universidad Nacional es bastante diferente. Y por eso vamos a mirar cuál es la importancia, cuál es el impacto y por qué razón se concibieron esas sedes de frontera. Es muy difícil decir cuál fue el primero, o sea, una cosa allí como si fuera el complejo de Adán, este tipo de cosas. No, o sea, todo esto ha obedecido a los aportes y a la construcción de muchísimas personas, que no fue un rector o una sola persona, sino que en las últimas décadas la universidad le apostó a cuán nacional es la Universidad Nacional, cuál es el significado de eso. ¿Sí está sirviendo la Universidad Nacional o está aportando a la construcción de nación, a la construcción de un Estado colombiano como tal? ¿Sí? ¿O estamos de pronto desde Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira suponiendo que esos eran los únicos sectores desde los cuales se podía construir esa nación? Entonces, esas son preguntas que están abiertas y que se cerrarán en muy breves minutos cuando varios de nuestros invitados a esta conversación contesten a este tipo de preguntas. Ha habido otras personas que concibieron junto, aquí debo mencionar un nombre propio, el profesor Guillermo Páramo. Yo creo que era un invitado especial hoy. El profesor Páramo no está en Colombia, pero nos envió un saludo muy cordial y nos desea muchos éxitos en esto. También donde él se hizo la pregunta, como nos la hemos hecho todos, ¿cuán nacional es la universidad? Y realmente la Universidad Nacional. Y fue realmente el grupo administrativo que acompañó a Guillermo Páramo quien empezó a jalonar todo ese proyecto con un nombre de las sedes de frontera. Y se refería no solamente a frontera, a la ubicación geográfica de esas instalaciones de la universidad en lugares estratégicos como Leticia, por ejemplo, Arauca, San Andrés, Tumaco. Posteriormente se pensó que tal vez el título de frontera o, digamos,
la etiqueta sede de frontera podía identificarse exclusivamente con la ubicación geográfica. Y decíamos, no, es muchísimo más que eso. Es realmente la presencia de la Universidad Nacional y de ahí el nombre de sedes de presencia nacional. Y ya lo de Leticia no era solamente Leticia, sino era todo el sector del Amazonas. Ya Arauca no era solamente el sector urbano de Arauca, sino toda la región de la Orinoquia, y lo mismo pasó con San Andrés. No era ya la sede de San Andrés, sino la sede Caribe, etcétera. Pero son nuestros invitados, digo, los llamados entonces a comentarnos y a narrar a través de su experiencia y de sus vivencias cuál ha sido todo ese proyecto. La selva me enseña todo y todo lo que esto encierra. Los árboles tan inmensos me dicen que grandes deben ser mis sueños. Yo nací libre en este hermoso paraíso de Dios. Yo nací libre porque esta tierra madre me engendró. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Bien, nos acompañan entonces para la tertulia de hoy como invitados especiales la profesora Socorro Ramírez, es antropóloga, profesora titular del IEPRI, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. La profesora Socorro es ampliamente conocida por su trabajo y sus estudios sobre las fronteras
de Colombia, con Ecuador, con Venezuela, con Perú, etcétera, y tiene muchísimo para aportarnos y comentarnos sobre el impacto de las sedes de presencia nacional en esos lugares geográficos de Colombia. Socorro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El profesor Santiago Moreno, arquitecto, uno de los protagonistas en los diseños de las sedes de presencia nacional, particularmente en la sede San Andrés, en la sede Leticia, ahora pues conocidas como sede Caribe y sede Amazonia. Santiago, muchísimas gracias, muy bienvenido. La profesora Beatriz Sánchez, enfermera, decana de la Facultad de Enfermería en una época, vicerrectora, directora de Bienestar. Por sus características personales ya verán por qué directora de Bienestar en una institución tan compleja como la nuestra. Fue vicerrectora general de la universidad y jugó un papel protagónico también en hacia dónde deberían apuntar esas sedes, y muchas de las cosas que hacemos allí académicamente se deben pues al aporte de muchísimas personas, de las cuales la profesora Beatriz nos comentará. Tiene una especialización, además una maestría en algo en donde con absoluta seguridad me atenderá a mí. Ella es especialista y magíster en el tratamiento geriátrico. Beatriz, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿sí? Fernando Franco es ingeniero agrónomo. Fernando fue también con estas características de la Universidad Nacional, fue representante de los profesores en el Consejo de la Sede del Amazonas, por supuesto con la relación obrero-patronal que a veces caracteriza a la representación profesoral respecto a los colegas que ocupan cargos académico-administrativos, pues se oponía a todo. Entonces molestaba y molestaba tanto que le dijeron, bueno, ya que así no es como se debe hacer, entonces, ¿cómo se debe hacer? Y lo nombraron director de la sede del Amazonas, y entonces ahora Fernando tendrá cosas para contarnos también desde el otro lado. Entonces, vamos a iniciar esta conversación, por eso decíamos, no es una conferencia, no es una clase, es simplemente una tertulia, como su nombre lo indica, con la intervención del profesor Santiago Moreno, que Santiago nos comente algo de cuando la universidad, sabiendo que existían esas regiones geográficas, decidió apuntarle a la construcción de sedes. Santiago, por favor. Bueno, yo quiero comenzar, digamos, por darle el suficiente crédito al profesor Guillermo Parra. Cuando se habla de quién concibió la sede de frontera, obvio, fue Guillermo Parra. Guillermo, a través del año 94-97, le tocó dar una lucha muy fuerte a través del Consejo Superior Universitario para convencerlos de que este proyecto era viable. Pero este proyecto tiene antecedentes y tiene después cómo se desarrolló, porque cuando termina Páramo apenas comenzaban las sedes. A ver, en la década de los 60, que fue una década muy importante para el país, para el mundo, y que nos tocó a nosotros, básicamente los que entramos en esa época, el año 64 que entré a la universidad, fue una época de grandes cambios, de grandes transformaciones. No solamente ya había pasado la Revolución Cubana, hace poco estábamos viviendo un poco esa euforia, también la insurgencia en Colombia comenzaba también a salir. Tuvimos en la universidad a José Félix Patiño y toda la reforma de Patiño, el cambio de universidad. ¿Qué pasa? Que también, digamos, en ese momento a la universidad se le asigna una serie de responsabilidades como fue la adscripción del CEDIA. CEDIA es un centro experimental de investigaciones amazónicas creado por ley, donde le dan a la universidad además unos terrenos en Leticia. Le asignan también la protección de la Serranía de la Macarena, se crea la estación José Gregorio Triana, se le asigna también la estación Roberto Franco de Villavicencio. Entonces, ese tipo de proyectos comienzan ya como a configurar, digamos, otra manera de ver la universidad. ¿Qué pasa? Que la universidad era una universidad que estaba localizada, básicamente, en la época
de los años 60, digamos, comienza la universidad a estar en Bogotá, en la ciudad universitaria, en el año 35, y comienza después, en el año 48, a agregarse lo que fueron las seccionales de Manizales, Medellín, Palmira. De hecho, en la Universidad de Bogotá, a través de los institutos de ciencias naturales, el Departamento de Geografía, comienzan a investigar el país y a recorrer el país. La universidad siempre ha estado pendiente del país, en todas sus componentes, en todas sus regiones. Pero la universidad comienza a transformarse en ese momento, en los 60, cuando comienzan a aparecerle este tipo de responsabilidades. Estas responsabilidades llegan hasta los años 80, donde los grupos del grupo ORAM, que se forma, el grupo Orinoquia Amazonia, sigue trabajando en este proyecto con profesores de geografía, un grupo interdisciplinarios, que hacen que cuando llega el profesor Marco Palacio, y en una manera de, como decía Ramón, de hacer un inventario, de ver qué eran los terrenos que tenía la universidad, descubre que había un espacio por allá en Leticia perdido, que de alguna manera se lo habían dado en una ley de la República, eran como 120 hectáreas. Entonces yo creo que ahí arranca un poco todo este proyecto de las sedes. Esa visita a Leticia, también hay otra versión de que el gobernador de la época, capitán Navia, también solicita a la universidad que vaya y tome posesión de estos terrenos. Marco Palacio va, logra tener 14 hectáreas que se le ceden y comienzan a pensar en algún proyecto para ocupar esos terrenos. Ahí es donde de alguna manera entro yo, porque me piden que haga una visita, hay unos recursos que hay que aprovecharlos muy rápidamente. Aunque ya había un proyecto arquitectónico elaborado por la Oficina de Planeación, Pablo Leiva, que era vicerrector, conocía unos proyectos que había realizado para la Corporación Araraquara, en Araraquara y en San José de Guaviare. Esto tenía también algo que ver con una, digamos, un perfil, digamos, el trabajo que estamos desarrollando en la universidad. Ya habíamos creado un programa de arquitectura tropical y estábamos muy preocupados por estos temas. Esto nos vuelve un poco a la década de los 60. Los que nos formamos en esa época, en este mundo de la Universidad Nacional, es un mundo que era la Universidad de la Nación, digamos, porque aquí veníamos todos de provincia. De hecho, yo duré un semestre viviendo en la 319 de Lauriel Gutiérrez. Yo vivía en este edificio cuando eran residencias universitarias. Y ahí nos encontrábamos en la cafetería de la universidad todos los estudiantes de diferentes provincias, de diferentes sitios del país. Teníamos además los grupos como la JUPA, la JUCO, la Colonia Pastusa, que era de los grupos más radicales que había, Bandera Roja, digamos, el mundo se vivía de una manera muy intensa. Íbamos a teatro a la Sala Menéndez y Pelayo, la Universidad Industrial de Santander hizo una huelga espectacular y entonces participábamos. Fue una época de mucha agitación, la cual nos marcó mucho en ese sentido de mirar ese país, de preocuparnos un poco por ese país. Entonces, en ese momento, digamos, sale un poco también esa idea de hacer arquitectura para el trópico, pues una arquitectura que no se hacía en Colombia. Básicamente se hacía arquitectura desde la región. ¿Qué hacemos? Yo voy a Leticia y una de las razones que tenía era primero colocar unos módulos muy parecidos a los que yo había hecho, ajustándolos a las condiciones, y hacerlo muy rápidamente. Me dan un encargo de ir a visitar en Benjamín Constant unas instalaciones que tenía una universidad del sur, digamos, de Brasil, y había montado algo como unos campos avanzados. Eso es un proyecto de las universidades brasileras que tienen en los otros extremos, bien lejos, sitios donde los estudiantes pueden ir a conocer el país, como una especie de ancla de relación con el país. Esa era como la idea que yo entendí de lo que se podía hacer. Lo que pasa es que después de que se hace eso, Marco Palacio sale, la sede queda abandonada, alcanzamos a entrevistar a dos personas que todavía siguen ahí, o al menos uno de ellos, María Rosario Ortiz y Héctor Castillo,
secretaria y el asistente administrativo o asistente de servicios generales, para que, digamos, comenzaran a trabajar en la sede. Durante este proceso, las construcciones se han ido creciendo y ya el decano de ciencias había destinado dos profesores que, según un poco lo que yo he ido descubriendo, querían montar como una estación biológica. Entonces ahí es donde aparece Santiago Duque y Pablo Palacio en Leticia. Entonces se crea ya la estación científica, ya como una entidad muy grande, con el primer director es Camilo Domínguez, y la cosa comenzó a funcionar un poco también apoyado con los programas universitarios de investigación, y la universidad desarrolla una serie de actividades, crea el programa MODA, Modo de Desarrollo Amazónico, y la universidad comienza a coger fuerza. Son de las primeras fotos, la anterior, donde el año 86 lo que se encontraba en ese sitio era una sabana, no había árboles. Llegamos ahí y pasamos a la época, digamos, para ir apurando un poco esto, a la época de Páramo, cuando ya era rector, aunque anteriormente también hubo una cosa importante, que fue la generación 125 años, que fue un concurso de nombrar 125 doctores en la universidad, que fue uno de los proyectos para los 125 años de la universidad, y se nombran para Leticia, creo, 2 o 3 doctores. Entonces ya se había conformado un cuerpo muy importante académico, se tenían la sede en la mitad de la construcción, y en algún momento le llega a la rectoría la noticia de que el gobernador quiere convertir esos predios que no sirven para mayor cosa, porque eran profesores que investigaban, no tenían mucha relación con la comunidad, más bien dárselo al SENA o dárselo a otras instituciones. Entonces el rector Páramo llega y encuentra eso funcionando, ve que ya hay unas instalaciones confortables que tienen pues ciertas particularidades, digamos, esa connotación un poco tropical, amazónica, que le llama mucho la atención, y teniendo ya los antecedentes del decreto 1210, donde se podían crear sedes, la universidad podía crear sedes, entonces él comienza a redondear ya esta idea que, conjuntamente con la creación de la sede de San Andrés, le da origen a la sede de Frontera. Yo creo que lo de sede de San Andrés lo podríamos ir contando después para no alargar mucho esto y seguir un poco la historia. Bien, gracias. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A continuación le voy a dar la palabra a Fernando Franco, pero vamos a ver primero un pequeño video. Kore, kore, guire, guiri, kore, kore, guiri. Soy Rubén Darío Menitofe, indígena Muruy del Corregimiento del Encanto, departamento del Amazonas. Fui admitido a la Universidad Nacional, voy a estudiar Administración de Empresas. Yo presenté mi examen de admisión en Chorrera, el corregimiento de la Chorrera. Me tocó caminar 3 días de una trocha hasta la Chorrera. Presenté mi examen de admisión y otra vez regresé a San Rafael. Bueno, como allá recién estamos así como etnia, en desarrollo, así buscando alternativas para la calidad de vida recién. Entonces nosotros, los indígenas de allá, buscamos sacar profesionales por medio de universidad. Además, nosotros fuimos los primeros indígenas de mi comunidad que salimos admitidos para la universidad. Entonces, la comunidad va a ver cómo nos ayuda. Le damos el crédito entonces a Harrison Calderón, de allí de la sede, que fue quien filmó esto. Y por eso Fernando nos va a contar un poco
O sea, cómo la universidad, y claro, nosotros invitados también, aporta entonces a que estos ciudadanos colombianos con otras confesiones distintas, con otro lenguaje diferente, responde para que ingresen a los programas de la universidad. Fernando, por favor. Bueno, nos vas a hablar como director, no como representante profesional hoy. Sí. O si quiere, hablo como estudiante de la Universidad Nacional de los estudiante. años 60, porque tengo alguna anécdota con respecto a lo de que el profesor Moreno vivió en Gorgona. Yo también viví en Gorgona. Bien, sí, sí. Eso muestra que Pero ustedes son mayores que yo, pero vamos. A mí me fue mejor. Yo era un estrato superior porque yo vivía en la 524. Esto se llamaba Gorgona porque era lejísimos. Lejísimo. Esto era muy lejos. Nosotros, la universidad, no llegaba sino hasta veterinaria. Por acá era tierras ignotas. Suficiente ilustración, profesor Moreno, tengo yo el uso de la palabra. Esto es una tertulia, ¿no? Resulta que yo vivía en la 524. ¿Qué estudiante y después profesor de la Universidad Nacional no ha soñado con ser rector? Todos y todas. Pero a mí me quedó un consuelo. Es que todos los rectores que ha tenido la Nacional de los años 80 para acá han montado su escritorio sobre la cama en la que yo dormía en la 524. En la 524 es hoy el despacho del rector de la Universidad Nacional. Pónganme ese trompo en la uña, ese privilegio lo tiene muy poquita gente en este país. Entonces no fui rector, pero los rectores han gobernado desde mi habitación, mejor dicho, desde mi cama. Lo otro es que ese video que acabamos de ver está cargado de anécdotas. Cuando me tocó en suerte, gracias a la ingenuidad de la profesora Beatriz y el profesor Basserman, yo no sé en qué estaban pensando, me nombraron director de la sede. No, bueno, pero pues para mí el primer asomo, yo me di cuenta que me habían nombrado director como a los 8 días, porque yo no estaba en Bogotá. Siendo director de la sede, estábamos en el debate de la aprobación del doctorado en estudios amazónicos en Leticia. Ustedes saben lo que significa que primero el académico y después el superior apruebe un doctorado, y sobre todo un doctorado para una sede como el Amazonas. 10 profesores, 20 estudiantes, bueno, todo más bien básico, basiquito, ¿no? Pero entonces yo me eché un cabezazo, ¿no? Entonces yo dije, no, vamos a moverle el corazón al Consejo Superior. Entonces le dije a Harrison, mi querido amigo Harrison, que es el hombre que maneja los medios en la sede, habíamos hecho un documental sobre esta historia de los estudiantes que caminaron 450 kilómetros antes de poder ingresar a la Nacional. ¿Quién de los aquí presentes o de cualquier miembro de la comunidad universitaria camina 450 kilómetros para entrar a la universidad? En medio de la selva, con encuentros con el hermano tigre y toda esa cosa. Entonces le dije a Harrison, haga un documental de 1 minuto y medio para moverle el corazón al Consejo Superior, y así fue. Entonces, a mí me dijeron, tienes 5 minutos para defender el doctorado, y entonces yo hablo 3 minutos, y 1 minuto y medio para el documental. Presentó el documental. Cuando terminó esta cosita que acaban de ver, todos los miembros del Consejo Superior, nadie dijo una palabra. Lo que sí es que escuchamos más de un carraspeo entre los miembros del Consejo Superior. Y un poco debía tener algo de conjuntivitis la señora ministra de Educación. ¿Cómo se llama? María Fernanda. Cuando acabó ese periodo de silencio en donde nadie pronunciaba una palabra, la ministra, como presidenta del Consejo Superior, dijo, señores miembros de este consejo, ¿quién se opone a la aprobación del doctorado en estudios amazónicos? ¿Quién se opone? Y chun. Ese doctorado pasó sin tocar aro, después de como 4 años de debate y toda la cosa sobre el doctorado, gracias a esto. La parte triste es que Rubén Darío Meritofe,
tenía 16 años, vieron esa cara de niño. Se fue a estudiar Administración de Empresas a Manizales y, como diría Arturo Cova, en la vorágine, y se lo tragó la manigua. A Rubén Darío se lo tragó la manigua urbana y nunca terminó su carrera. Otro tema, como para ir a lo anecdótico, me gusta mucho lo sentimental y todo eso, a veces se me quiebra el corazón con estos recuerdos. Es algo que mencionó muy importante el profesor Moreno porque tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro de estas sedes. Es de dónde vienen, en dónde están y para dónde van. ¿Para dónde van estas sedes? Cuando yo era estudiante, yo llegué a la Universidad Nacional en 1966, venía de la provincia, paisa de nacimiento, bayuno de crianza, pero montañero de corazón, más montañero que un diablo. Ñoco, como dicen los países. Llegué a Bogotá y resulta que la universidad, me encontré con que la universidad era una universidad de regiones, claro, pero eran regiones al revés. Era la gente de todas las regiones del país viniendo a Bogotá. Sí, era la Universidad de las Regiones en Bogotá. La semana universitaria, en esa época, era la fiesta de las colonias, los costeños, los santanderianos, los pastusos, los bayunos, los paisas, todas las regiones representadas en la Universidad Nacional. Después llegó la competencia de la universidad privada y la concepción de la educación como un servicio que se compra y se vende y no como un derecho. Y entonces las universidades públicas comenzaron a perder protagonismo, particularmente la Universidad Nacional. Pero eso no le quitó a la Universidad Nacional su carácter de la Universidad de las Regiones, pero era las regiones mirando al centro y no como debe ser, que es el argumento que yo quiero plantear en dos palabras, es que la universidad hoy en día, por las condiciones mundiales de la ciencia, la tecnología, la innovación, se tiene que convertir efectivamente en una universidad de las regiones, pero son no la universidad mirando a las regiones, sino las regiones mirando a la universidad. Es decir, la gestión y el desarrollo de la universidad visto desde la región y no desde el centro. Y para que esto ocurra, necesitamos profundas transformaciones de orden ideológico, de orden político y de orden académico para la Universidad Nacional. Gracias. Bueno, Fernando, mil gracias. Beatriz, cuéntanos un poco la experiencia que tuviste en la creación, en la implementación, llamémoslo así, si se me permite la expresión, de la sede Tumaco. Porque pues esto ya estaba concebido ahí y como mencionábamos, estos son trabajos no de una sola persona, sino son construcciones colectivas, pero no todo el mundo tiene la misma vivencia, pero en tu caso particular, y ahorita lo giramos para todos, lo de los programas PEAMA, pero en particular algo que una vez te oí, que pasaste un proyecto no sé cuánto, y así como decía Fernando, toquémosle el corazón, ¿sí?, al Consejo Superior. Creo que le tocaste el corazón, bueno, nos lo has tocado a varios, pero en ese momento a una entidad holandesa. ¿Nos quieres contar esa experiencia, por favor? Claro que sí, gracias, profe. Mirando qué era lo que las regiones necesitaban y la trascendencia de las regiones, no solamente de la universidad para la región, sino también de las regiones para la universidad. Empezamos a mirar qué fortalezas se tenían, qué había construido, y nos encontramos una sede que había quedado aprobada desde el inicio, que tenía un acuerdo que la hacía vigente, pero cuya nómina, que eran 18 personas, en una administración se habían pasado para las sedes andinas, creo que casi toda para Manizales, y era la región pacífica. Cuando uno coge indicadores de región pacífico con respecto a las otras regiones del país, no le quedan cuestionamientos de la necesidad
de estar allí, de la necesidad de proyectar y de trabajar por esta región. Y empezamos a trabajar con todos esos indicadores para mirar qué podíamos hacer por el Pacífico. Por supuesto, reunimos a los conocedores del Pacífico, miramos opciones, preparamos un proyecto fuertísimo y empezamos a buscar recursos nacionales, internacionales, y encontramos que había una convocatoria muy fuerte de Holanda. Presentamos el proyecto a Holanda y el proyecto quedó del número 7 con 5 ganadores entre 500 proyectos. Dolorosísimo, pero sabíamos que Holanda volvía a abrir convocatorias en años próximos. Entonces empezamos a mirar los 5 proyectos ganadores. Esos 5 proyectos no eran ni más necesarios, ni mejor elaborados, ni tenían tanta relevancia como el proyecto de Tumaco, de la Universidad Nacional. De manera que entendimos que había algo en la presentación que nosotros habíamos hecho que no era suficientemente fuerte, que teníamos que aprender, y nos dirigimos con los miembros del equipo, que siempre fue un equipo muy sólido y de alto rendimiento, digamos, a la dirección de Unimedios, y les pedimos a los asesores de Unimedios: díganos qué es lo que estamos comunicando mal, porque este contenido es muy fuerte, es muy sólido, y algo estamos haciendo mal que no pasamos, y miramos que los 5 que ganaron no son tan fuertes como este. Ellos empezaron a oírnos, y recuerdo que el director en su momento, el profesor Carlos Patiño, dijo: antes nos los despacharon de ese escenario, esto no tiene corazón. Y pues claro, herida la vanidad, ¿cómo nos va a decir que esto no tiene corazón? En fin, pero él nos hizo una reflexión importante: ¿para qué nos llamaron? No nos van a atender en eso en que nosotros somos buenos, que es saber comunicar. Póngale corazón. Entonces la tarea era, con esos indicadores, con esas necesidades, con esa motivación de llevar a la universidad para que la universidad pudiera aportar y pudiera sobre todo ganar con la presencia de esa región Pacífico, buscando qué corazón le poníamos. Y encontramos una historia del día en que se fue a firmar la compra del lote en la sede de Tumaco. Fuimos recibidos por la Universidad de Nariño, los niños de la sede andina bajaron, hicieron un concierto, y ahí estaba el rector Sánchez de la Universidad de Nariño y el rector Basserman de la Universidad Nacional en esa firma, y venían unos niñitos, 5 niñitos descalzos jugando con arito de bicicleta, y uno de ellos, como más organizadito, se acercó al rector y le tiró la camisa para llamarle la atención. Yo me volteé y dije: ¿qué se te ofrece? Pero el niño no quería mandos medios, él quería era hablar con el rector, y un niñito así de grande le dijo: es que yo voy a estudiar en la Universidad Nacional. Fue muy conmovedor. El profesor Basserman también tenía conjuntivitis, se le aguaron los ojos y le dijo: mira, estamos haciendo todo lo posible con este equipo para que tú, tus amigos y tu familia puedan tener aquí y estudiar en la Universidad Nacional. Y nos pareció que esa era la historia. Esa era la historia que nosotros teníamos que ir a contar. Habíamos ido a Ámsterdam, habíamos hecho toda la presentación. Cuando volvimos con otra vez el proyecto bien estructurado, al que no le hicimos muchos cambios, la presentación empezó de una manera diferente. Mostramos las fotos de esos niños y de ese niño, y empezamos la presentación diciendo: venimos para que nos ayuden a cumplir una promesa. Nosotros le prometimos como Universidad Nacional a este niño y a sus amigos que íbamos a hacer todo lo posible para que ellos pudieran estudiar allá, y queremos que ustedes nos ayuden. Y volvimos a presentar el mismo proyecto. 36.000 millones de pesos trajimos para la universidad y para esa sede de Tumaco, gracias a ese niño y a esa jalada de camisa que se echó en Tumaco. Muchísimas gracias. Sí, creemos que, bueno, esto refuerza lo que yo mencionaba, que a veces en los cargos hay que poner, cuando uno tiene la potestad de nombrar a alguien en un cargo, a la persona que es. Y en ese caso, estas personas que tocan corazones, ¿sí?, pues nadie más indicado que
que Beatriz Sánchez en todas esas actividades. Por ahora, antes de que entremos en un tema que es de enorme pertinencia, y es cuál es la estrategia que le ha jugado la universidad a poner en práctica para que estas personas, estos jóvenes, llamémoslos niñas y niños sin sentido peyorativo, sino muy jóvenes, ingresen a la Universidad Nacional. O sea, poniendo los mismos estándares, poniendo las mismas varas altas que se ponen para una persona que ha crecido, se ha educado en Bogotá. Estas son personas con unas características un poco diferentes, a las cuales tenemos que ofrecerles también alternativas diferentes, que es lo del programa PEAMA. Pero antes de hablar del programa PEAMA, vamos a escuchar a Socorro, que es experta en todos estos temas. Mencionábamos de las fronteras, de cómo se maneja la problemática y la temática de Colombia con sus vecinos, y cómo, Socorro, si nos puedes comentar algo de la influencia, si es que la ha tenido, lo hago como pregunta, de esas sedes de presencia nacional en los lugares donde tú has trabajado en las fronteras geográficas, por favor. Gracias, profesor. Bueno, yo he sido una afortunada, a diferencia de los que me antecedieron, que sentaron las bases, pusieron los fundamentos, consiguieron los recursos, hicieron el diseño, le abrieron esa perspectiva de la universidad a asumirse como universidad de la nación, viéndola desde las regiones. Yo estaba en el IEPRI, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la universidad, y me ocupaba ahí de toda la problemática de Colombia en sus fronteras internacionales y con los países vecinos. Porque los años 80 y los años 90 de alguna manera van a estar marcados por varios fenómenos. El conflicto armado se concentra en muchas de esas zonas. Hay una dinámica en América Latina y el Caribe de ver que la integración subregional y regional es una necesidad. Y todo esto hace que Colombia, bueno, digamos Bogotá, el gobierno nacional, esté confrontado a mirar a su periferia y a mirar a sus vecinos. Y de alguna manera, por ejemplo, sobre el Caribe. En Colombia nunca se hablaba Caribe, sino el Atlántico. Y resulta que el Atlántico está después de que termine el arco insular de un mar semicerrado del que somos parte, pero no lo asumimos como tal. Entonces, desde el IEPRI estábamos como problematizando esas dinámicas, tanto desde lo que estaba ocurriendo con el conflicto armado, pero también en las dinámicas de articulación con los vecinos, y siguiendo un poco esta perspectiva de regionalización y de integración subregional. Y, por ejemplo, Colombia fue la sede, Cartagena, de la construcción de la Asociación de Estados del Caribe. Pero era la primera vez que se abordaba el Caribe no solo como un arco insular, sino como una macrorregión en la que estaban islas, un istmo centroamericano y unos países continentales que tenían costas en ese mar, pero que no lo asumían ni lo veían. Y de igual manera estaba ocurriendo fenómenos, los andinos reclamándole a Brasil que no los asumía como países amazónicos, las dinámicas en el Pacífico, y entonces eso me dio una oportunidad extraordinariamente rica de estar en las 5, porque miren ustedes, la Universidad Nacional tiene 9 sedes, y 5 ya, contando la de La Paz, son en las fronteras. Y he tenido la suerte, el privilegio de estar en todas. Empecé con la de el Caribe. Y justo aquí con Santiago estaba abriendo esa sede
muchas posibilidades y muchas perspectivas, y habría una maestría de estudios del Caribe. Yo hacía parte, dentro de la investigación que estábamos desarrollando desde el IEPRI, de redes académicas gran caribeñas. Entonces, de alguna manera, por eso pidieron al IEPRI apoyo y tratamos de que muchos profesores de islas vecinas, centroamericanos, fueran a ser profesores de esa maestría. Y eso fue muy rico porque era una oportunidad también de conectar vía la región y vía las islas a Colombia con esa dinámica, ya no solo desde Bogotá, sino desde la dinámica insular. Y obviamente estar en San Andrés pues plantea unos desafíos muy grandes, y en ese momento el país los estaba viviendo, porque había toda una dinámica insular de reacción frente al centralismo bogotano. Ahí estamos ante un territorio afro-anglo-caribeño, y el país nunca lo ha asumido como tal. Y resulta que hay un Caribe occidental que tiene características similares. Entonces, desde la maestría, de alguna manera, empezamos a conectar esas dinámicas. Y Managua y Bogotá enfrentadas en La Haya, y resulta que teníamos ahí poblaciones anglo-afro-caribeñas en la Mosquitia centroamericana y en el archipiélago. Bueno, hicimos muchos programas en que llevamos a esas, a Huracán, la Universidad de la Mosquitia en Nicaragua, a un diálogo, y también ellos invitaron a la sede. Entonces era una manera de unir esfuerzos desde lo que se hacía en el IEPRI con todas estas posibilidades maravillosas que abrió la sede Caribe. Y sacamos una serie, ¿te acuerdas, Santiago?, de cuadernos del Caribe. Sentamos a todo el liderazgo raizal, muy radicalizado, a oírlo y a que Bogotá oyera de alguna manera y dejara de simplificar la problemática compleja de ese archipiélago y se aproximara a ella, a su multiculturalidad, a los desafíos como construcción de región, a la necesidad de que Colombia dejara de seguir pensando que está en el Océano Atlántico y asumiera que está en un mar semicerrado, lo que le impone una serie de condiciones. Esa experiencia fue extraordinariamente rica. A mí me prestaba, y bueno, Luis Alberto también lo prestó, el IEPRI, y fuimos cada semestre 2 meses a San Andrés a ayudar en la maestría, y fue para mí ha sido de las experiencias más aleccionadoras. Y lo mismo me ocurrió con la sede amazónica. Estábamos en un diálogo de universidades andinas con Brasil. No tenía sentido que desde Bogotá ese diálogo se hiciera con universidades brasileñas. Entonces, con la sede amazónica nos metimos a fondo en ese proceso, fue muy interesante. Y luego hicimos todo un debate de evaluación de la política de drogas conjuntamente con la sede, y hicimos libros y 1000 iniciativas conjuntas con la sede. Fue una experiencia extraordinariamente rico, y mientras Beatriz hacía todos esos esfuerzos porque esa sede de Tumaco arrancara, bueno, varias veces nos invitaron a eventos en Tumaco para mirar la problemática del Pacífico, no solo la que le corresponde a Colombia como región costera, sino con sus vecinos, las dinámicas que había en el Pacífico. Y eso fue una experiencia también muy rica. De los intentos de que la sede abriera, siempre había algún evento en el que tuve la fortuna de participar. Con la sede Arauca, y empezamos hace unos años un proceso muy rico que ojalá se profundice, porque es mirar esta problemática del arco minero energético del Orinoco, que desde Venezuela, dada toda la crisis con el petróleo, ahora es el oro y el coltán, a un costo ambiental, étnico, institucional, social, que Colombia está resintiendo. Y bueno, la sede se ha metido en esa reflexión y en esa dinámica
que nos ha permitido hacer una interacción muy rica. Y la sede de La Paz acaba de arrancar, pero resulta que la universidad en el plan 2021 y en el plan hacia el 34 está planteándose cómo pensar que la universidad sea realmente una universidad de la nación y que ayude al país a pensar la construcción de Estado y de nación, pero desde la periferia, voltear la cosa. Ya no es Bogotá llegando a la periferia, sino desde la frontera ser capaces de interpelar al centro político, amplificar la voz de las regiones. Y ese proyecto con el IEPRI, que ha querido estimular la rectora Dolly, empezamos el proyecto por la sede de La Paz. Y justo la semana pasada tuvimos una dinámica extraordinariamente rica, porque esta sede es el Perijá y es la conexión con La Guajira y es la conexión con una cantidad de dinámicas que está viviendo todo el éxodo desde Venezuela, tanto étnico, porque hay comunidades compartidas, como colombianos que retornan porque se fueron por ahí, por el Perijá, cuando la Venezuela saudita en los años 70, y ahora retornan con familia binacional. Y está también la llegada de muchos venezolanos. Bueno, eso le plantea a esa sede una problemática de arranque muy interesante, que muestra que estas sedes tienen una posibilidad de ayudar no solo a conectar a la universidad con esas dinámicas subregionales, sino al país a que mire y se inserte en una realidad que desde Bogotá y desde los Andes cuesta trabajo mirar. Sí, Socorro, voy a hacer una pregunta muy general, o sea, un comentario, una pregunta general para que cada uno de nuestros invitados, desde su vivencia, nos la narre y nos la comparta, ¿sí? Pero voy a hacer primero el comentario sobre la sede de La Paz. La dejamos, como se suele decir, como una pregunta que sería soltar la zorra en el gallinero, y entonces ahora después miramos, y es ¿por qué la Universidad Nacional, estamos hablando de las sedes de frontera, usemos esa expresión por ahora, ubicadas en lugares geográficos que sean fronterizos, de estricto senso, y entonces está la Universidad Popular del Cesar, y está eso ahí? ¿Para qué la Universidad Nacional se mete a crear una sede ahí? Además, algunos decían, vamos a ofrecer en esa sede, La Paz, vamos a ofrecer programas de pregrado, programas académicos, eso lo vamos a relacionar ya mismo con el PEAMA. O sea, ¿qué hacemos cuando recibimos jóvenes en Leticia, por ejemplo, y no tenemos programas de pregrado allí formalmente hablando los suficientes? Entonces los recibimos, ¿cómo los recibimos y para que estudien qué y en dónde? Entonces esa es la cosa del PEAMA. Pero entonces voy por ahora a dejar eso de la sede de La Paz, cuando un rector mencionó, y en esa sede debería haber programas de salud. ¿Por qué no? Y podría haber un programa, por ejemplo, una carrera de medicina. Entonces la discusión agarró por otro lado, pero bueno, eso ya lo vamos a mencionar. Por ahora les dejo la pregunta para que ustedes me ayuden a entender por qué, ¿sí?, estando la Universidad Popular del Cesar, por qué la universidad le apostó a eso. Sin embargo, tenemos una estación muy fuerte en Villavicencio, ¿cierto?, la estación Ernesto Franco, y sin embargo nunca se ha hablado, que yo sepa, de crear una sede de la Universidad Nacional en Villavicencio. O sea, lo suelto ahí, y tal vez estando allí en la rectoría por el problema de Tucama, yo no sé si soñé alguna vez que allí debería haber una sede de la universidad o no. Entonces, no sé, Beatriz, ¿nos quiere comentar un poco sobre eso de la sede de La Paz? Claro que sí. ¿Qué fue esto, por favor? Cuando visitamos, y visitamos somos todos nosotros, los profesores que trabajábamos allí o por las regiones de frontera, estas regiones, digamos que había un reclamo constante para la universidad. La universidad es elitista, no recibe sino a unos pocos. La universidad es sorda, le pedimos y le pedimos que nos ayude con programas para nuestros hijos. Y la universidad es soberbia. Ahí hay un poco de sabios que hacen unas cosas importantísimas para sacar unas publicaciones, en fin. Realmente buscando escucharlos
y acompañados todo el tiempo de gente muy conocedora de las regiones. Empezamos a ver qué era lo que se requería para el desarrollo de la universidad, de la región y para nuestro propio fortalecimiento. Y en el Caribe en especial, hicimos 3 ejercicios que se llamaron diálogos de prospectiva, diálogo integrador, participativo, creo que es la metodología. No conversaciones como la central teniendo lugar ahorita en el país. No solo, profe, esas siempre son importantes. No. Pero queríamos realmente escuchar a la gente que vivía en las regiones, que conocía, que sentía la problemática para ver qué era lo que estaba reclamando, cómo, como muy bien lo han señalado mis compañeros, el centro comprendía su realidad a través de poderlos escuchar bien. Hicimos un diálogo en el Caribe insular, hicimos un diálogo prospectivo de estos en el Caribe continental e hicimos un tercer diálogo que yo creo que es uno de los más interesantes que pudimos haber hecho en la región, en la frontera colombo-venezolana, en el que se integraron la sede Caribe, la sede Orinoquía y la sede Amazonía para comprender la magnitud de esa frontera y del impacto que eso podría tener en el desarrollo y en las posibilidades del país. A través de eso fue evidente que el Caribe insular, la sede Caribe de la Universidad Nacional, tenía un mundo de desarrollo en ese archipiélago, pero que necesitaba también tener presencia en el Caribe continental. Y de allí surge la idea de cómo hacemos, qué es lo que debemos hacer, qué recursos hay, qué potenciales hay, y empezamos a mirar que la Universidad Popular del Cesar es una universidad de carácter nacional. Entonces, no solo había una universidad, sino que su carácter era igual al nuestro, como sucede, por ejemplo, con la Universidad de Caldas. En revisión con ellos, mirando qué era lo que se requería, se encontró que la provincia vallenata, digamos, en el sentido más amplio, tenía una necesidad de ser apoyada por un ente realmente de carácter nacional que la Universidad Nacional representaba y que veía pertinente para su desarrollo tener la presencia de la universidad allí. Entonces, se sumaban 2 razones muy poderosas y empezamos a mirar cómo podría hacerse. Coincide esto con la llegada de unos egresados, el profesor Ciro Quirós, el doctor Rodolfo Quintero, José Araujo, que vienen en calidad de egresados y dicen, por favor, queremos que la Universidad Nacional llegue a la región. Estamos como egresados dispuestos a apoyar, podemos mirar qué programas podemos ofrecer conjuntamente, cuáles podemos cualificar de un lado o del otro, qué intercambio, pero es muy importante que la universidad esté allí y allá debería estar la universidad. Y teniendo todas esas razones, ellos nos apoyaron para hacer una gestión muy importante a través de regalías con recursos y se consiguieron por ese mecanismo 40.000 millones de pesos que dieron la posibilidad a que la sede de La Paz se desarrollara físicamente. Ahora entiendo entonces por qué. Yo voté en el Consejo Superior porque se creara esa sede, porque me parecía que detrás de esa propuesta había un gran trabajo, como se suele hacer aquí en la Universidad Nacional, que era lo que también Fernando mencionaba, y quizás para muchos del auditorio es un poco raro cuando él dijo, ustedes no saben lo que es proponer un programa doctoral que surte el trámite del Consejo Académico de acá de la universidad y posteriormente el Consejo Superior. Eso puede tomar los tiempos de Dios, así le ponga uno todo el corazón que se le han hecho a las otras propuestas. Beatriz, gracias. Yo quisiera hacer esta pregunta y que por ahora invitar tanto a Santiago como a Fernando a que nos la contesten, por supuesto, con los aportes de todos. ¿Qué es esto del PEAMA? ¿Qué significa esto? ¿Por qué se concibió eso? No sé cuál de ustedes dos quiera intervenir. Bueno, comienzo yo. ¿Qué es eso? Sí, Santiago. A ver,
No, pero porque yo también tengo muchas cosas que decir sobre eso. yo ya hablé suficiente. No, a ver, pero yo sí quisiera referirme cortamente a algún componente, digamos, que hace falta, y es que la creación de las sedes no siempre sigue el mismo protocolo y no fue igual. Muy bien. Digamos, en la sede de Leticia a la entidad, digamos, a la comunidad les trajo sin cuidado. De hecho, nacen un poco las sedes en la medida que querían volver eso, entregárselo al SENA. Eso fue allá. San Andrés nace de un conflicto, de un poco de que aparece una universidad de pastores norteamericanos tratando de crear una universidad cristiana, confesional allá, se genera como un problema de soberanía, va el viceministro Antonio José Lizarazo, que tuvo un papel muy importante en la creación de las sedes, ahora magistrado. Viceministro de Educación. Era viceministro de Educación, presidente del Consejo Superior, y va en una comisión con Páramo a ver qué es lo que pasaba y se enteran de que pues, el pastor era un pastor raizal y que era un proyecto diferente a ese proyecto, como digamos, en contra de la soberanía, obviamente con sus connotaciones, digamos, raizales. Entonces, de ahí nace la necesidad de crear después una sede que apoyara esto. Arauca es una necesidad muy sentida de la comunidad que logra hasta tener una ley, ¿cierto? Horacio me ha comentado ahora que la lograron parar para poder hacer su propia sede. Y llegó un momento en que ahí en el Consejo Superior plantea Páramo de que debían limitar este cuento de que todos en Uribia, en Mitú, entonces querían tener una universidad y querían sacar su propia ley. La cosa se regó, ¿cierto? En Tumaco se creó, pero se quedó en el olvido mucho tiempo. Entonces, eso es, digamos, que son condiciones muy diferentes para cada uno, como es este país diferente. Es un país completamente diferente y lo que le tocó a cada director afrontar en cada sitio cuando llegó fueron cosas que no había, digamos, la manera de hacerlo. Ya lo de San Andrés, unas cosas muy particulares, pero quiero detenerme en una cosa especial que ya se refirió Socorro. Decidimos hacer la maestría en estudios del Caribe para conocer el Caribe y lo primero que hicimos fue ir a las universidades de la costa a ver quién sabía del Caribe. Encontramos uno, Ariel Castillo, que tenía una cátedra de literatura del Caribe. Nadie más. No hablaban del Caribe. ¿Por qué? Porque el Caribe nuestro no es Caribe, es la costa. Ellos son costeños y miran hacia Bogotá y no hacia el Caribe. Gustavo Bell en una oportunidad le oí decir que en la época de Bolívar se gastaban 15 días para ir a Jamaica y 5 días desde Bogotá y 5 días desde Cartagena. Es decir, la relación que tenía con el Caribe era muy grande. ¿Qué se perdió? Cuando perdimos Panamá, entonces decidió el país meterse hacia adentro, hacer límites, hacer rayitas por todas partes y creíamos que el Valera 82 era un límite y al final no era nada. Y ahí no perdimos nada, sino que nos ajustaron los límites. Entonces, creo que lo que creó, digamos, la sede que me tocó dirigir desde el comienzo, desde nada, bueno, había un trabajo previo que había hecho el grupo de estudios interdisciplinario del Caribe que tenía Carlos Martínez, que tenía un trabajo muy grande, muy importante, pero que pues, no tenía sede. Entonces, en ese momento, creo que la sede Caribe le ofrece al país un punto de referencia sobre el Caribe, impresionante. Lo mismo que la sede amazónica, el conocimiento sobre el Amazonas que ha logrado, las dos que yo conozco más en detalle, es muy grande. Es decir, son 30 años desde la estación científica, 22 desde San Andrés. Así que esto, digamos, como para ir viendo que una cosa son los antecedentes, otra es la creación, digamos, la concepción, ese origen, digamos, esa visión de Páramo que se plantea, pero otro lo que nos tocó a nosotros. A mí me nombró Páramo en el 97 cuando él se fue y nos quedamos esperando una ayuda que nunca llegó. Antes los rectores fue el freno, es decir, excepción de Wasserman un poco, cuando la profesora Beatriz se encarga a través de la vicerrectora general de darles apoyo, de resto ha sido una lucha en contra de la Universidad Nacional. Es decir, la universidad no ha entendido cuál es el papel de las sedes, es decir, no lo comprende porque mira hacia el interior. Todavía son directores cuando en el país ya hubo la Constitución del 91 y ya dejaron de ser intendentes, comisarios,
cuando en esa época había DAINCO, que ahora es la Vicerrectoría General. Es decir, no tiene sentido, digamos, que la universidad todavía les dé el nombre de sedes nuevas, chiquitas, de frontera, de presencia nacional, que es más ridículo todavía, como si Bogotá no fuera de presencia nacional. Entonces, en ese sentido, uno de los reclamos que siempre nos hacían era ¿por qué no tienen estudiantes? ¿Por qué ustedes no tienen pregrado? Y pues nosotros les decíamos, a mí me tocó un día recibir a un ministro de Educación, el ministro Lloreda, con una líder Raizal, y que me iban, como yo director de la sede, a proponer que yo pusiera un pregrado. Pues yo le decía, pero usted es el presidente del Consejo Superior de la Universidad Nacional, póngalo. Yo no, ¿cierto? Eso era muy difícil, porque hacer un pregrado en las universidades chiquitas, pero se apareció, afortunadamente, el PEAMA. Y el PEAMA hace que el papá se ponga la camiseta, Universidad Nacional, porque tiene sus hijos ahí, es lo que le da la base local, lo cual me lleva también a otro tema, que es cuando le cambian el nombre de sede de Leticia o sede de San Andrés por el Caribe, quedamos en nada. Sí, es muy grande el Caribe, pero localmente no es la Universidad de San Andrés, no es la sede de San Andrés. Y eso ahora están buscando, siempre han querido buscar la Universidad de San Andrés. Y yo les digo, hombre, esta es la sede. No, es que eso es nacional, eso es del Caribe, eso no es, ¿cierto? Entonces yo creo que a veces por esas visiones muy grandes dañan un poco como ese proyecto. Yo creo que es mucho el esfuerzo que han hecho este grupo de profesores, que muchos llevan más de 30 años, 20 y pico de años en Leticia, en San Andrés, menos en Arauca, que ha tenido más dificultades, construyendo eso, construyendo una cosa que es un patrimonio. Ese sí es el verdadero patrimonio de la universidad. Yo hablé una vez con también la presidenta del Consejo Superior de la universidad, que era María, ¿cómo se llama? Cecilia María Vélez, tal vez. Sí. ¿Cómo? Cecilia María Vélez. Cecilia María. Una hermana de ella. Sí, fue profesora allá. A través de ella, sí, ella nos vinculó para que un día estuvo en la casa, en una reunión ahí social, y ella me dijo, la universidad no sabe la importancia que son las sedes de frontera para el país, porque todas hacen investigación, todas hacen extensión, pero no tienen lo que tiene usted. De nuevo le tocó decirle, usted, señora, es la presidenta del Consejo Superior Universitario. Pues como que no lo entienden, que ellos son los dueños de esto, es decir, el presidente es el ministro. Bueno, el PEAMA fue una solución fabulosa, y eso es lo que puede contarnos Fernando. Sí, para el auditorio en general, PEAMA es una sigla que ha utilizado la universidad, es un programa especial de admisiones y de movilidad académica. Eso y nada es lo mismo. Digamos, creo que mi intervención diciendo eso no tiene ningún significado, a menos que miremos un poco de lo que se trata. Voy a contextualizar la intervención de Fernando tal vez de la siguiente manera. Nosotros vemos un video donde entonces hay un joven que dice, yo quiero ingresar a la Universidad Nacional, o alguien que le jaló la camisa, y creo que Beatriz usó allí mejor que un niño le jaló la camisa al rector Wasserman, inicialmente le jaló la guayabera, pero alguien objetó, dice, yo no me imagino a Moisés Wasserman en guayabera. Entonces la discusión se fue por la forma de vestir del rector de aquel entonces. Entonces, bueno, la gente se lo imaginaba pues presidiendo el Consejo Superior en Bogotá en pantaloneta y en guayabera, y eso no es posible. Entonces, este joven nos dice, yo quiero ingresar a la Universidad Nacional, el niño de Tumaco también dijo eso, y entonces, ¿cómo hacemos para que ingresen a la Universidad Nacional en un lugar geográfico en donde no hay programas académicos en ese lugar, programas de pregrado? Entonces, este joven dice, yo quiero estudiar administración, ¿sí? Entonces ¿en dónde? O sea, lo admitimos, ¿cómo lo admitimos? Y ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? Entonces, ¿nos quieres contar un poco eso del PEAMA, Fernando, desde tu experiencia? A mí me tocó en suerte esa parte, lo pudiéramos llamar la parte gloriosa del PEAMA. Y tengo que echar una cuña porque yo no me puedo ir de aquí sin dar los créditos concernientes a los patrocinadores, ¿no? Al profesor Wasserman y a la profesora Beatriz, porque yo creo que fue el dúo dinámico, mejor dicho, el binomio de oro, que reivindicó, y yo creo que para siempre y de aquí hasta la consumación de los siglos,
la existencia de esas sedes, por todo lo que le dedicaron, por todo el esfuerzo que le aplicaron y por correr ciertos riesgos, ¿no? Corrieron algunos riesgos metiéndonos a nosotros ahí, dizque a administrar, Dios mío bendito. Pero lo del PEAMA, repito, fue una gran suerte, fue una gran fortuna para esas regiones, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. El camino recorrido ha sido un camino lleno de abrojos, lleno de pedruscos puntiagudos y lleno de dificultades. Muchos de los contradictores más poderosos e incisivos de esas sedes de frontera y de sus programas estuvieron, están y estarán al interior de la propia universidad. Muchos contradictorios, que quedan a poner a quemar pólvora en gallinazos, a gastarle plata a eso por allá, cuando todas las necesidades que tenemos en Bogotá o en Medellín, hombre, no sean tontos, no se tiren la plata por allá. No. Afortunadamente la resistencia civil y académica ha rendido sus frutos, ha sido poderosa y hemos logrado salir adelante. Yo digo logrado que todavía me siento parte de toda esta historia. Pero hay que ver, quiero hacer dos reflexiones muy cortas. Una frase que yo siempre cito del presidente Belisario Betancur, uno de los pocos presidentes que han hecho historia en este país a pesar de la ignominia del Palacio de Justicia. Cuando él decía, era un tipo enamorado de los territorios nacionales, los visitó todos, hacía consejos de gobierno mucho antes que Uribe en todos esos territorios. Y él tenía una frase muy linda que siempre la decía: Colombia es un país que tiene más territorio que nación. Oigan eso, Colombia es un país que tiene más territorio que nación. Y la vida republicana de Colombia siguió los caminos del imperio español y de la dominación española. Nos configuramos o nos constituimos en una república absurdamente colonialista. Empezando porque lo primero que hicimos para pagar las deudas de la guerra de independencia fue hipotecar el país dándole tierra a los acreedores, a los ingleses, a los franceses, a través de las famosas políticas de concesión de tierras. Y nos olvidamos y seguimos administrando esos territorios ignotos, ¿no? Ignotos como Gorgona, cuando éramos estudiantes en aquella época. Y los seguimos considerando como colonias. Hoy en día todavía hay esa percepción de lo colonial en las relaciones del centro con esa periferia, sin entender algo que es fundamental. Las fronteras no son sitios en donde se traza la raya para separar a unos y otros. Las fronteras son potentes y poderosos sitios de encuentro. En lo que llamaba Daniel, creo que llamaba el hombre Manarelli, un planificador italiano, que desarrolló una teoría llamada de los lugares centrales, es decir, lugares centrales y periferia. Las fronteras se convierten, queramos o no, en lugares centrales. Centros de servicios, centros de convergencia y no centros de divergencia. Y eso es lo que nunca hemos entendido en el país frente a esas regiones. Entonces, para llegar al punto del PEAMA, el PEAMA no era solamente, y tuvo ese momento glorioso en la administración del profesor Wasserman, de convocar a través de un sistema muy sencillo, hacer menos difícil la admisión de un estudiante de esas regiones a los programas académicos de la universidad. Simple, mi querido Watson, ¿no? Hacer menos difícil ese acceso, no regalarle la admisión, sino reconocer las diferencias de las sociedades regionales. Y se logró eso muy importante. Lo que antes era una noticia de primera página, cuando un estudiante indígena o negro ingresaba a un programa de la universidad, se volvió común que los estudiantes indígenas, para poner ese solo caso, ingresaran a la universidad a través del PEAMA. ¿Qué ha pasado con los años? Y es una advertencia aquí a este auditorio, a las directivas.
exdirectiva, aquí ya nadie manda, ¿no? No, qué pereza. aquí nadie manda. No, eso es una jartera, porque es que lo bonito es tener el poder. Aquí ¿no? nadie más. Porque lo otro es lo que hacemos nosotros ahora, soñar con el poder, Ramón, y eso soñar no cuesta nada. Bueno, pero el problema es que el PEAMA tomó otro camino. Hoy en día los estudiantes indígenas que entran a la universidad a través del PEAMA son minoría, son una inmensa minoría. Pero el PEAMA se convirtió en un atajo para que estudiantes del Caquetá, del Putumayo, de otras partes de los antiguos territorios nacionales accedan a la universidad a través de pruebas de admisión acomodadas a las particularidades de la gente de esas regiones. Lo otro con el PEAMA es que ya en diciembre que estuvimos en Leticia hice la pregunta, bueno, ¿cuántos estudiantes matriculados en el PEAMA, indígenas y no indígenas, continúan sus estudios o se han graduado? ¿Y cuántos han desertado? La verdad es que la proporción de deserciones es muy alta la proporción de deserciones con relación a las sedes, digamos, andinas de la universidad. Esto tiene 3 factores muy importantes. Primero, la asimetría tan profunda que hay en la calidad y el contenido de los programas académicos de los estudiantes de bachillerato en esas regiones. Hay unas diferencias muy grandes. 2, las condiciones económicas de los estudiantes que después de estar 2 o 3 semestres allá en las sedes de frontera, tienen que trasladarse a las sedes andinas a competir en 2 escenarios muy difíciles. Uno, el escenario de la sobrevivencia. No obstante los esfuerzos de la universidad que me costan, los esfuerzos de la universidad para garantizarles alojamiento y alimentación y condiciones mínimas de subsistencia, pero que nunca es suficiente. Y 3, enfrentarse al mundo andino de la veleidad, de la liviandad vinculadas al consumismo, a la ciencia y la tecnología aplicada al nadaísmo, al no hacer nada, característico de las sociedades andinas, en un contexto en donde, como este muchacho Rubén Darío, el del documental, era la primera vez que a los 17 años él salía de su comunidad. Y lo que primero, la metrópoli primero que conoció fue Leticia, y la segunda que conoció fue Manizales. Cerveza póker, cigarrillo piel roja, muchachas bonitas, tabernas, etcétera, etcétera. Y ese sueño de volver a su comunidad como el primer profesional se malogró. Entonces, con el PEAMA tenemos que ver el antes, el ahora y el después, el futuro de ese programa, cómo es que la universidad, con el esfuerzo de todos, los va a convertir en programas que se conviertan realmente en los instrumentos que permitan la liberación cultural, económica y política de los habitantes y de esas sociedades regionales y que conviertan a la Universidad Nacional de manera definitiva en la responsable de esos procesos de liberación de esas sociedades. Gracias, Fernando. Antes entonces quisiéramos escuchar, sí, Beatriz, por favor. Yo quisiera complementar algo, digamos que el PEAMA fue una manera ingeniosa de tomar los mejores profesores, aprovechar los recursos magníficos que tiene la Universidad Nacional en términos de conectividad y de tecnología y llevar 56 carreras inicialmente a las sedes de frontera, compartiendo escenarios, compartiendo profesores. Lo que nosotros no pensamos, si me volví a mirar proyectando, lo que nosotros no pensamos fue el acceso más allá de la admisión y de generar unas condiciones de bienestar en las que por supuesto se trabajó mucho, pero nunca suficiente. El verdadero acceso de estos muchachos es garantizar que ellos terminen sus carreras en forma exitosa. Allí le trabajamos a una ley que se llamó la Ley de Fronteras, en conjunto con los profesores de las fronteras, y esa ley no pasó y no pasó por tiempos en el Congreso. Pero sería muy importante que la universidad reitere esos esfuerzos porque debemos garantizar, ahí pedíamos que
se diera un 25% adicional al presupuesto de la Universidad Nacional, que no se contabilizara con lo demás para las fronteras y para los programas de fronteras. Viendo de dónde salen las regalías, viendo dónde están los recursos más importantes en términos de minería, de agricultura, de biodiversidad que tiene este país, yo insistiría en que miremos cómo se pueden ganar algunos recursos adicionales, porque todo muchacho que entre debería tener garantizado que tiene los apoyos suficientes para lograr salir. La asesoría, el acompañamiento, la vivienda, la matrícula, etcétera. Muchas gracias por la observación. Un comentario general, no vamos a tener tiempo suficiente, por supuesto, para agotar todos los temas, todas las inquietudes, todas las cosas que surgen, para darle también la palabra a Socorro y que nos comente el impacto de esa actividad y esa presencia de la Universidad Nacional con relación a los estudios que ella adelanta, me perdona la redundancia, relacionados con esas fronteras en el sentido en el cual Fernando lo mencionó, no es esa línea geográfica muchas veces imaginaria dibujada en un mapa, sino mucho más allá de eso. O sea, en mi época juvenil, ya me perdonan pues que haga referencia a siglos anteriores. Las épocas de Bárbara nació. Sí, entonces, ¿cuál era para el común, para el ciudadano del común, particularmente para las personas de Bogotá? San Andrés era un lugar donde se iba uno y compraba un televisor y ayudaban a financiar, había grupos de personas y de empresas que le pagaban a uno el pasaje y la estadía con tal de que uno les cediera el cupo. Y el cupo era un televisor Sanyo en blanco y negro de 19 pulgadas. Comprarlo allá y revenderlo en Bogotá daba para cubrir esos gastos y financiar. Y ese era el imaginario de San Andrés. En el mejor de los casos, ir a Providencia, en el mejor de los casos. Pero eso, la financiación era para traer un televisor. Entonces era eso. Lo del Arauca no pasaba de ser el Arauca vibrador, donde a veces había un festival de coleo y era socialmente bien visto ir a ver a unos llaneros jalarle la cola a unos becerros y que se cayeran. Y entonces la gente aplaudía y alrededor de eso pues se consumían grandes cantidades de grupos OH. Entonces eso era una gran actividad de eso. Leticia, entonces era un imaginario, en esto no voy a ser peyorativo, no faltaba más, donde había un Tarzán criollo llamado Capax. Y entonces eso era pues muy importante, la gente quería ir a mirar allí pues las serpientes de Capax y este tipo de cosas. Tumaco, en el mejor de los casos, era la escala que hacían los presidiarios que iban para Gorgona. Entonces allí, a ese lugar lejanísimo donde no tenían esperanza de regresar. La idea entonces, Socorro, es que nos comentes un poco para que ustedes, como Beatriz también ya lo insinuó y el propio Fernando, tenemos la reconstrucción del pasado, tenemos un presente ahora, ¿y qué sigue? O sea, ¿cuál sería la recomendación que ustedes harían que debería hacer la universidad como institución con esas sedes? Socorro, te escuchamos entonces, por favor. Como decía Fernando, todavía sigue predominando la idea de equiparar frontera con la raya, así le dicen las poblaciones en esos sitios, la raya, es decir, los tratados limítrofes, y no ver las fronteras. No impunemente están ahí las mayores reservas ambientales que tiene este país, en la mayor parte de esas fronteras, y son parques nacionales a ambos lados, en los dos países que están colindando. Eso es un poco paradójico. Por ejemplo, el Perijá. Venezuela tiene un parque nacional, Colombia tiene un parque nacional. Es el mismo ecosistema, pero nunca se han coordinado. Y hoy, en medio del cambio climático, eso es un recurso en negociaciones ambientales importantísimo para los dos países. Entonces, ese esfuerzo no está concluido. Ese esfuerzo de pensar la frontera como articulación, como eslabón,
como necesidad de concertación de fenómenos transfronterizos que cada vez tienen unas dinámicas que cuando los estados no las regulan, el actor criminal con mayor fuerza termina imponiendo su ordenamiento. Eso es lo que estamos viviendo ahora a lo largo de la frontera con Venezuela, por ejemplo, en particular. Pero eso es apenas un esfuerzo que la universidad tiene que ayudar a profundizar y a pensar la región, la nación desde la región. A mí no me gusta que se las llame sedes de presencia nacional, porque eso en las fronteras suena a lo que ha hecho el Estado central, ir a hacer presencia de vez en cuando, y mandan a un ministro o a la policía o a la fuerza militar y ya hicieron presencia nacional. Y da un poco la sensación a esas tierras de misión que se llamaba antes, cuando eran intendencias y comisarías, el Estado se aproximaba a esa periferia en ese sentido. Bueno, hoy el país tiene unos retos enormes desde varios puntos de vista, desde lo ambiental, desde la seguridad y desde la construcción de paz, de repensar el territorio y de repensarlo volteando un poco la tortilla, y en ese sentido me parece que estas sedes pueden jugar un papel importante ayudándole al país a mirarse desde la periferia hacia el centro, a voltear la lógica, a darle la voz a la región, a garantizar dinámicas regionales que tienen particularidades y que no se resuelven con una presencia esporádica de autoridades nacionales. Me parece que en ese sentido la sede de La Paz arranca en unas nuevas condiciones. De hecho, la rectora Dolly va mañana a posesionar a la vicerrectora. Es la primera sede que empieza con vicerrectora. Es una manera de empezar a corregir muchos problemas que también la universidad ha tenido en relación con las sedes de frontera. También ha habido el peso del centralismo. Y de alguna manera no es posible que esas sedes no tengan la misma capacidad que las sedes andinas para la toma de decisiones al interior de la universidad. No es posible que no participen en el consejo académico, no es posible que el director en las regiones sea marginal y no pueda tener capacidad e iniciativa. Entonces ahí hay que repensar mucho lo que la misma universidad ha hecho, que es extraordinariamente rico, pero que llegó a un punto en el que requiere redefiniciones sustantivas de valorar esos procesos que ha hecho y profundizar las dinámicas muy positivas que le han ayudado al país a mirarse desde dentro y que le han empezado a dar a esas regiones a mirar su complejidad, sus particularidades, y en este momento con los retos que el país tiene en la construcción de planes de desarrollo territorial. La semana pasada oímos, por ejemplo, a la agencia que debe pensar el territorio en las… Miren ustedes, hay 3 planes PEDET de ordenamiento del territorio. A partir del acuerdo de paz con la FARC se creó esta posibilidad de paz territorial, que es pensar, reordenar el territorio a partir de otras dinámicas. Bueno, hay 3 sedes en la universidad que están en regiones que construyeron esos PEDET y le apuestan a una construcción de paz territorial. Eso es crucial porque es pensar la dinámica, la especificidad, por ejemplo, con momentos étnicos interesantísimos, con momentos de construcción de planes subregionales, con momentos de diálogo de distintos actores de la región, y a eso la universidad tiene que apostarle, y sería un extraordinario ayuda para la universidad para que asuma su condición de universidad de la nación, y para el país para que tenga un motor que ayude
a que se construya nación desde la periferia y desde las fronteras. La función de la universidad es construir comunidades académicas locales. Tenemos que, las regiones tienen que tomar el mando de sus sedes. Esto no puede seguir llevando Bogotá allá. De acuerdo. Es decir, tenemos que formar la gente para que sean sus propios dueños, digamos, de su futuro. Porque el caso de San Andrés es más particular, es muy especial. Los profesores de la universidad tienen unos permisos de residencia, porque no se sabe muy bien. La Constitución del 91 limitó la libre circulación de los colombianos en San Andrés. Podemos estar en todas partes de Colombia, menos en San Andrés. San Andrés podemos estar como turistas 3 meses. Si tenemos una propiedad, 6 meses al año. Para trabajar se requiere una visa, un permiso de residencia. Los profesores necesitan un permiso de residencia. Afortunadamente para San Andrés ya se ha conformado ese equipo. En gran medida, digamos, tenemos una gran cantidad de profesores que ya son de ahí, que van a tomar la rienda de su universidad. Eso tiene que pasar en todas partes. Y no solamente los directivos, sino la comunidad en general tiene que capacitarse. Esa es la función de la universidad desde sus regiones. Es decir, porque son los que saben, los que entienden, lo que sudan, digamos, ese clima. En ese sentido, para que no quede como esta imposición de que nosotros queremos una nación homogénea, igualita para todas. No, esto es biodiversa, etnodiversa, con condiciones muy diferentes. Desde San Andrés la nación es el continente, la nación es Colombia. Es muy duro, ¿cierto? Cuando llega alguien de acá a hacer soberanía, pues uno no sabe dónde meterse, ¿no? Entonces, eso que quede claro, la universidad construye esa comunidad académica local, no la visión del centro, la visión desde la región. Para 2015 teníamos del PEAMA, que son las cifras que conozco, 67 graduados y había 1.270 estudiantes inscritos. Pero hizo un estudio, el profesor Santiago lo podrá precisar mejor, una profesora del Caribe, la profesora Adriana Santos, para comparar la investigación que se hacía en la sede Caribe con respecto a la investigación que se hacía en Bogotá. Profesor, si nos quiere recordar eso. Sí, básicamente en los 20 años el informe que hace de gestión la sede muestra que en productividad, digamos, la sede del Caribe es mucho más productiva que Palmira, por ejemplo. Es decir, porque el problema del PEAMA no son los 40 años. Las sedes tienen 20 años de estar funcionando, ¿cierto? La que tiene 30 años fue Leticia, porque era la estación científica de Leticia. Pero la creación, cuando se mide el número de estudiantes, es cuando aparece el PEAMA. ¿Y cuando aparece el PEAMA? En 2008. 2008. En Arauca. Entonces no es mucho, ¿cierto? No es mucho tiempo, ¿cierto? Y es un proceso que cuesta tiempo, pero no se puede medir en función solamente de eso, sino como varias cosas, lo que decía, construir a comunidad local, construir país, también nación, insertarse en las comunidades internacionales. A mí me tocó ir a reuniones a la Asociación de Universidades y Institutos de Investigación del Caribe, donde íbamos y Colombia no participaba, no era miembro. Cuando se hizo una reunión de la Asociación de Estudios del Caribe en Barranquilla, casi no se puede hacer porque los miembros dijeron Barranquilla no es Caribe. Es decir, Colombia no es Caribe, no. Es decir, mire, hay una anécdota que nosotros comenzamos a hacer Caribe cuando Noemí Sanín, creo que fue, comenzó a buscar votos para Gaviria para que lo eligieran ser secretario de la OEA. Entonces le tocó ir por todas las islitas buscando un voto y descubrimos que al menos para los organismos internacionales los votos cuentan y apareció el Caribe. Entonces, las medidas son diferentes. Por ejemplo, el conocimiento sobre el área pesquera, sobre digamos, esos recursos que tiene de mar Colombia, pues se hace con la sede del Caribe, con el CECIMAR, ¿cierto? El Amazonas también, ¿cierto? Una de las razones de crear la sede de Amazonas fue para poder participar en la Unión de Universidades Amazónicas, UNAMAS, porque nosotros no íbamos allá, no íbamos a esa entidad. Entonces, hay varios indicadores. De hecho, ha sido un esfuerzo de 4 o 10 personas por sede. No se le puede pedir más, 10 personas,
con muy pocos recursos. Todas las sedes se hicieron con unos recursos mínimos. Mire, en San Andrés ahora estamos buscando regalías, pero en 20 años no han dado nada, ¿cierto? Y uno lo entiende. Siempre nos dicen, es que ustedes son de la nación, que la nación les dé, ¿cierto? Digamos, yo creo que es mucho lo que se ha hecho y ahí, bueno, se han logrado estudiantes muy valiosos, con muy buenos resultados que están llegando acá y están devolviéndose también, ¿no? Falta otra cosa, falta que utilizar las sedes para que todos los estudiantes de la universidad conozcan el país. Sería una cosa fabulosa, claro. De que, como esta sede de Bogotá, esto es sede de Bogotá, de los barrios aledaños a Bogotá, la mayoría, un porcentaje altísimo de la sede de Bogotá, a diferencia de nuestra época, son de Bogotá, que no conoce Tierra Caliente, no conoce Melgar de pronto, no conoce San Andrés, Arauca, Leticia, Tumaco, nunca. Entonces, ojalá que esto nos sirva para esa movilidad de estudiantes y de ese profesor. Porque van ahora no hasta San Andrés, sino a San Andresito a comprar. Exactamente. Eso ya es otra cosa. Una de las iniciativas que yo he planteado tiene que ver con la posibilidad de, en esas regiones, desarrollar programas académicos presenciales. No de posgrado, porque posgrado ya los tenemos. Como cosa extraña, en esas sedes se dieron primero los posgrados que los pregrados. ¿Sí? Pónganme ese trompo en la uña, es muy interesante de reflexionar sobre ese tema. Pero es una oportunidad, retomando las palabras de Luis Alberto, es la posibilidad de desarrollar programas de pregrado presenciales, pero con contenidos diferenciados, con contenidos propios, válidos y pertinentes para las sociedades de las regiones. Uno dirá, no, es que ya existe el precedente de las universidades indígenas. Conocí en Alemania una presentación de la megapropuesta de la Universidad Indígena Centroamericana, con raíces principalmente en México y en Guatemala, con un resultado fundamental, de fracaso, porque de indígena solo tenía el título, lo demás era administración de empresas, ingeniería de sistema, pero era indígena. Por ahí no es la cosa. Por ahí no es la cosa. Aunque no podemos decirle a un indígena, no aprenda a manejar el computador ni tenga celular, por supuesto que no. Pero es en el marco, por ejemplo, de la territorialidad indígena vigente en Colombia, en la legislación colombiana, en donde, como decía Álvaro Uribe, pero de manera perversa, los mayores terratenientes del país son los indios. Pues sí, tienen harto territorio. Los pueblos indígenas en la Amazonia son dueños del 70% del territorio de la región amazónica. Es en la perspectiva de esas naciones, óigase bien, naciones, con territorio, con lengua, con cultura, con conocimiento y con tradición, desarrollar contenidos académicos en el marco de la occidentalidad científica y tecnológica, capaces de establecer puntos de encuentro, de establecer sinergias entre estos y ellos, pero a partir de ellos. Ese temita, con excepción de los lingüistas indígenas, permanece inédito en el campo de la ciencia, de la investigación, de la ciencia y la tecnología en el país. En una época, en una administración de la universidad, se adelantó un programa de admisión de comunidades indígenas aquí a la universidad. Y yo tuve estudiantes, yo soy físico, estudiantes en el curso de fisiología en la Facultad de Medicina, donde se trataba de dar alguna explicación desde el punto de vista de la física a condiciones fisiológicas y a condiciones patológicas. Uno de los estudiantes, después del primer examen, que le fue bastante mal, Henry Jamioy me autorizó para decir su nombre siempre. ¿Por qué no? Es que no contestaste nada. Y me dice, mire, profesor, nunca se lo he dicho. Yo a usted le entiendo el idioma, le entiendo las palabras, pero no le creo.
Digo, a ver, me dijo en sus palabras, digamos, usted está tratando de dar una explicación, estas son palabras mías, desde la racionalidad operante de la física a una serie de cosas que para este muchacho no significaban absolutamente nada. Ni las enfermedades, ni las causas de las enfermedades, ni que la difracción de la luz genera el arco iris o no sé qué. Absolutamente nada de eso me creía. Eso no sé si contesta un poco la inquietud, pero la idea es sí, y es lo que ha pasado en muchos entes, incluso del gobierno, donde Colciencias estaba concebido para las ciencias naturales. Cuando se habla de ciencia y tecnología, las ciencias sociales no existen, las ciencias médicas no. Bueno, en fin, pero ese es otro tema de discusión. Yo quiero agradecerles muchísimo a todos, particularmente pues a nuestros invitados especiales, el haber compartido, digamos, toda esa vivencia y toda esa construcción y haber dejado también muchas inquietudes sobre lo que tenemos en este momento y lo que debemos tener en el futuro sobre esas sedes, por ahora pues sigamos llamándolas de frontera o de presencia nacional. Sí miremos un poco, ¿sí?, también sobre la estructura académico-administrativa, porque uno muchas veces no se da cuenta de que la forma a veces es el fondo. Entonces, pues no gratuitamente se concibió que una mesa tenga o no tenga cabecera, y entonces la mesa redonda da un sentido mucho más igualitario a la cosa. Y entonces es mirar, como nuestros invitados lo han puesto de presente, cómo no es acertado desde el centro entonces irradiar lo que el centro quisiera que fuera la periferia, sino más bien al contrario, en toda esa construcción de nación, en toda esa construcción de los procesos de paz que hasta ahora pues estamos iniciando y en los cuales la Universidad Nacional juega un papel central. Muchísimas gracias por haber asistido y los esperamos entonces dentro de un mes. Creemos que todavía hay café y refrigerio para que compartamos otro rato amable. Muchas gracias.